Buenos días, alumnos. Quien les habla es el profesor Fernando Cuaila y les doy la bienvenida en nombre del Colegio Juan Pablo Ayón Herrera. El día de hoy estamos en el curso de geometría y les voy a mostrar para comenzar un video sobre clasificación de ángulos. Por favor, estén atentos. Hola, en este video vamos a ver cómo se clasifican los ángulos. Los ángulos se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios. En este video vamos a ver tres de ellos. El primero de ellos es la clasificación según su medida. En primer lugar tenemos al ángulo nulo. Un ángulo nulo es aquel que mide exactamente 0 grados. El ángulo no tiene ninguna amplitud, es decir, no se ha abierto, por lo cual tiene una medida exacta de 0 grados. Tenemos al ángulo agudo. Es aquel que mide más de 0 grados pero menos de 90 grados. Podemos ver los diferentes ángulos agudos que hay en este gráfico. Van desde 0.00001, que es más o menos el siguiente a 0 grados, hasta 89.9999, lo más cercano sin llegar a ser 90 grados. Todos esos, 45, 37, 28, 50, cualquier número que esté entre 0 y 90, se clasifica como ángulo agudo. Tenemos el ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. El ángulo recto es el más utilizado y el más visto comúnmente. Es el que tenemos acá expresado en la figura y su medida, recuerden, es 90 grados exacto. También tenemos al ángulo obtuso. Es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Entonces podemos tener, por ejemplo, el de 90.0001, o sea, inmediatamente a 90. No puede medir 90 porque sería un ángulo recto. Y el que está inmediatamente anterior a 180, por ejemplo, 179.9999. Todos los que están entre ese margen son obtusos, por ejemplo 150, 130, 120, 110, 115, todos los que están apareciendo acá en el gráfico son obtusos. Ahora tenemos al ángulo plano o llano, que es aquel que mide exactamente 180 grados. Como pueden ver, forma una línea recta, está totalmente abierto y su medida exacta es 180 grados. Por último tenemos al ángulo completo. Un ángulo completo es aquel que mide exactamente 360 grados. Como podemos ver, no tiene abertura, es igual que el de 0 grados. ¿Cuál es la diferencia entre de 0 grados y 360 grados? Que el de 0 grados nunca ha abierto, mientras que el de 360 grados ya dio toda la vuelta completa. Por lo general, la cantidad máxima que tenemos en grados es 360 grados, que es dar una vuelta completa. Puede existir ángulos de 361, 362 y más grandes, pero lo que van a hacer es repetirse. Por ejemplo, el de 361 grados va a ser igual al de 1 grado, el de 362 va a ser igual al de 2 grados. Entonces, en muchos de los contextos en que se utilizan los ángulos no van a ser útiles, en otros sí. Por lo general se trabaja con los 360 primeros. La clasificación según su medida solo llega hasta este 360. Los que están entre 180 grados, que fue el último que vimos el ángulo plano, hasta 360, de 270, 280, 290, 300, cualquiera que esté ahí, no tiene clasificación de acuerdo a la medida porque no son tan utilizados como los que acabamos de ver. Entonces recordemos, tenemos el ángulo nulo, que es el que mide 0 grados, tenemos al ángulo agudo, que es el que mide más de 0 grados, pero menos de 90, tenemos al ángulo recto, que mide exactamente 90 grados, tenemos al ángulo obtuso, que mide más de 90, pero menos que 180, tenemos al ángulo plano o llano, que mide exactamente 180 grados, y por último tenemos el ángulo completo que mide 360 grados. Esta es la clasificación que tenemos de los ángulos de acuerdo a su medida. Otra clasificación que se puede dar de los ángulos va a ser según su posición. De acuerdo a su posición tenemos ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos son aquellos que tienen el vértice en común y uno de sus lados también es en común. Como podemos ver, se llaman consecutivos porque están seguidos uno del otro. De acuerdo a su posición también tenemos a los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos que también tienen un vértice en común, un lado en común, pero además sus dos lados que sobran me forman una línea recta, como podemos ver acá. Mientras que en los consecutivos no pasaba eso. En los adyacentes va a pasar lo que pasaba en los consecutivos, pero necesitamos además que estos dos lados que sobran me formen línea recta.
Por último, tenemos los ángulos opuestos por un vértice. Entonces, por ejemplo, siempre que tengamos dos líneas que se cruzan, vamos a tener un punto de intersección y vamos a tener dos pares de ángulos opuestos. Este que vemos denotado acá y este se llaman opuestos al vértice, al igual que estos dos que no tengo denotados por el momento. Esos ángulos que aparecen ahí se llaman opuestos por el vértice y recuerden que siempre van a tener una característica, su medida es exactamente la misma. Es decir, si este ángulo de acá mide 50 grados, su opuesto por el vértice también mide 50 grados. Si el de arriba mide 130, el de abajo también tiene que medir 130 porque son opuestos por el vértice. Es una característica que cumplen todos los ángulos que están opuestos por un vértice. Nuevamente voy a hacer un recordatorio. Según su posición tenemos ángulos consecutivos, que son los que comparten un vértice y un lado. Tenemos ángulos adyacentes, que son los que comparten un vértice, un lado, y los otros dos lados restantes forman una línea recta. Y por último tenemos los ángulos opuestos por el vértice, que es cuando se intersectan dos rectas, los dos pares de ángulos que se forman opuestos. Estos dos que tengo acá con los dos que están de frente. Recuerden que las medidas de estos ángulos opuestos son iguales. La tercera y última clasificación que tenemos en este video es la clasificación según la suma de sus medidas. El primero que tenemos se llama ángulos complementarios. Ángulos complementarios van a ser dos ángulos cuya suma sea 90 grados, sin importar cuáles sean las medidas de los dos ángulos. Por ejemplo, puede ser 30, 60, 45 y 45, 50 y 40, 89 y 1 grado. Es una parejita de ángulos que al sumarse me dan 90. Esos son ángulos complementarios. Y tenemos ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios van a ser ya no que me sumen 90 como los complementarios, sino que me sumen 180. Por ejemplo, estos dos podrían ser dos de 90 o podrían ser uno de 120 y uno de 60, uno de 50 y uno de 130, uno de 170 y uno de 10. ¿Cuál es la idea? Que los dos me sumen 180. Por ejemplo, ¿cuál es el suplementario de 125? Entonces va a ser 55, porque si a 125 le sumo 55 me da 180. Con esto damos por terminado este video. Vimos cómo se clasifican los ángulos de acuerdo a tres criterios básicos. Bien. El ángulo. Un ángulo es una figura geométrica formada por la unión de dos rayos mediante un origen común llamado vértice del ángulo. Y los rayos son los lados del ángulo. Acá se encuentran los rayos. Acá está el vértice designado con una letra Q. En el interior de los dos rayos hay una letra alfa, ¿sí? Lo cual el ángulo agudo, en clasificación de ángulos, el ángulo agudo es mayor de 0 grados y menor de 90 grados. Ahí lo estoy agrandando. Acá está. Luego, el ángulo recto es un ángulo cuya medida siempre es 90 grados. También se designa por un pequeño cuadradito en su interior. Ahí está el cuadradito. Sí, ahí está. Alfa y beta es 90 grados, o sea, son ángulos rectos. Ángulo obtuso es cuando la medida de dicho ángulo es mayor de 90 grados y menor de 180 grados. Ahí está, el ángulo alfa es un ángulo obtuso. Acá también hay un ángulo teta. Profe, no puede ser 90 ni 180 grados. No puede ser, no es. Obtuso es mayor de 90 y menor de 180. Luego tenemos ángulo llano. El ángulo llano es cuando dicho ángulo es exactamente igual a 180 grados, ¿ya? 180 grados. El ángulo de una vuelta, ¿está? Es cuando dicho ángulo tiene la medida de 360 grados. Muy bien, más adelante vemos sobre el ángulo complementario y el ángulo suplementario.